El regreso a la Luna está decidido desde hace tiempo. Pero ahora no es solo clavar una bandera en el polvo. Eso debería estar claro. El plan es mucho más grande. Es quedarse de forma permanente en la Luna. No solo por días como con Apolo, sino por semanas, meses o incluso años. Y eso significa que tenemos que empezar a construir en la Luna. Calles, suministro de energía, vehículos de transporte y módulos habitacionales. Y después, infraestructura completa. Hablamos de algo que nunca antes existió en la historia de la humanidad. Una ciudad pequeña en un mundo ajeno. Y sorprendentemente, el alunizaje ni siquiera es el mayor desafío. Soy Sir Juan, esto es Crónicas de Marte. ¿Dónde construimos? Antes que nada, en los próximos minutos hablaremos sobre los primeros pasos concretos que se van a tomar. Hablaré de la infraestructura a largo plazo en un próximo video. Si uno observa los alunizajes del Apolo, inmediatamente reconoce un patrón. Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17 aterrizaron cerca del centro de la cara visible de la Luna por una razón simple. Querían condiciones seguras y sencillas. Terreno plano. Conexión directa por radio con la Tierra, para enfrentar la menor cantidad posible de sorpresas. Pero esa era la lógica de los años 60. Hoy se busca otra cosa. Si la humanidad quiere vivir permanentemente en la Luna, necesita recursos. Uno de los recursos más importantes es el agua, ya sea para misiones tripuladas o no tripuladas. Por eso, la arquitectura Artemis se enfoca en otro lugar, el Polo Sur lunar. Ese también es el objetivo de la coalición liderada por China y la Estación Internacional de Investigación Lunar, o ILRS. Hablaremos más de eso después. El polo sur de la Luna se ve completamente diferente a las regiones donde aterrizó Apolo. Allí hay grandes cráteres, montañas escarpadas, antiguas estructuras volcánicas y un terreno muy irregular. Principalmente zonas con sombra constante. En ciertos cráteres, la luz solar no ha tocado el suelo en millones o miles de millones de años. Justo ahí los científicos creen que hay mucho hielo de agua. Si te interesa, dale hype al video. Eso es clave para que llegue a más curiosos como nosotros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y considera apoyar al canal haciéndote miembro. Nuestros miembros reciben los videos terminados días, y a veces incluso semanas antes, para verlos con anticipación. Muchas gracias y ahora volvamos al tema. La NASA ha identificado 13 posibles lugares de aterrizaje para Artemis. Todos se encuentran cerca del Polo Sur. Lo interesante es que estos lugares suelen estar fuera del cráter, en pequeñas mesetas soleadas. Bordes de cráteres, crestas y mesetas elevadas. La razón de esto es simple. Estas regiones reciben luz solar temporalmente. La luz solar aporta energía, calor y mejor visibilidad. Junto a esto, los cráteres de sombra profunda probablemente contienen hielo. Pero también significa que el entorno de una base lunar futura no será nada cómodo. Pendientes empinadas, sombras extremas y terreno accidentado. Antes de pensar en edificios, hay que resolver un problema más fundamental. Polvo lunar. La Luna tiene una capa delgada de polvo fino llamada regolito. Y este polvo está lejos de ser inofensivo. Las partículas son muy finas, de bordes afilados y abrasivas. Uno puede imaginarlo como diminutos fragmentos de vidrio microscópicos. En las misiones Apolo, este polvo causó varios problemas. Rayó las viseras de los cascos de los astronautas, dañó las capas exteriores de los trajes espaciales, se metió en los sistemas mecánicos y obstruyó los radiadores. En el Lunar Rover, el polvo causó sobrecalentamiento al bloquear los sistemas de enfriamiento. Es peor de lo que crees. La Luna carece de atmósfera y tiene una gravedad 6 veces menor que la Tierra. Esto significa que el polvo, al levantarse, puede viajar lejos. El polvo lunar, cargado electrostáticamente, se pega a casi todo. Un famoso ejemplo es Apolo 12. La misión aterrizó a 180 metros de la sonda Surveyor 3, que había llegado a la Luna años antes.
Cuando los astronautas examinaron el vehículo, notaron algo sorprendente. Surveyor había sido literalmente arenado. La causa fue el polvo levantado por los motores al aterrizar el módulo lunar Apolo. Y eso a pesar de estar a casi 200 metros de distancia. Crítico para la base lunar. En Apolo hubo un aterrizaje, unas pocas salidas al exterior y un despegue de regreso a la Tierra. En una base lunar sería muy distinto. Habría despegues y aterrizajes constantes, recorridos en rover, construcción y astronautas moviéndose en la superficie. Sin prevención, cada actividad generaría grandes nubes de polvo. No toda actividad tiene el mismo efecto que el despegue o aterrizaje de una nave espacial. Aún así, podría dañar instrumentos, ensuciar paneles solares, afectar sistemas ópticos y erosionar estructuras. Sin hablar de los riesgos para la salud de los astronautas. Antes de construir casas, una base lunar requiere algo más fundamental: superficies duras, caminos, plataformas de aterrizaje y áreas de trabajo. Solo controlando el polvo puede surgir infraestructura seria. Sin superficies reforzadas, cada despegue y aterrizaje levantaría mucho polvo, poniendo en riesgo el entorno. Entonces la pregunta es, ¿cómo se construyen caminos en la Luna? Una idea sorprendentemente sencilla proviene de un contexto completamente diferente. El ejército de Estados Unidos ha usado por años un producto apodado Rhinosnot, o moco de rinoceronte. El nombre suena más a una mala broma, pero en realidad describe una técnica bastante efectiva. Se trata de una solución polimérica en aerosol que estabiliza la tierra suelta. Por ejemplo, se utiliza para crear rápidamente caminos provisionales, superficies reforzadas y helipuertos en regiones desérticas. Especialmente durante la misión en Afganistán, este método se utilizó con frecuencia para reducir las nubes de polvo durante los despegues de helicópteros. El principio es simple. El líquido se rocía sobre el suelo y se endurece. De esta manera, la tierra suelta se convierte en una superficie estabilizadora. En la Luna, en teoría, se podría hacer lo mismo. Pero el problema es que todo debe transportarse desde la Tierra. Y eso no solo sería caro, también implicaría cubrir la Luna con plásticos importados. Eso no sería sostenible para una base lunar a largo plazo. Por eso, los científicos buscan una solución más elegante. En lugar de llevar materiales a la superficie lunar, simplemente se utiliza el regolito, el polvo lunar, que está compuesto principalmente de silicatos, es decir, materiales con los que también se fabrica el vidrio. Si el regolito se calienta lo suficiente, se funde y luego se solidifica otra vez. El resultado es una superficie dura similar al vidrio. En eso trabaja la Agencia Espacial Europea, ESA, con el experimento PAVER. Los investigadores usan polvo lunar simulado, un láser potente para fundir el suelo controladamente. Esta idea es sorprendentemente antigua. Ya en la década de 1930, hubo ideas de construir caminos en desiertos simplemente fundiendo la arena. En la Tierra era impráctico, pero en la Luna podría ser la solución ideal. Sin embargo, un láser grande sería un equipo muy pesado que habría que llevar primero a la Luna. Por eso hay otra solución. En vez de energía artificial, se usa la fuente más poderosa del sistema solar, el Sol. Concretamente, se podría utilizar una lente de Fresnel para eso. Esta lente especial tiene varios anillos concéntricos que concentran la luz. Tiene la ventaja de que es plana, ligera y relativamente fácil de transportar. Una lente de Fresnel de más de 2 metros podría concentrar suficiente luz solar para afectar el polvo lunar. Pero en el polo sur lunar, el Sol está muy bajo en el horizonte. Eso implica sombras largas, luz rasante y menos energía directa. Por eso podría ser necesario utilizar tanto láseres como luz solar concentrada. Aunque elegante, este método no es rápido. La ESA estimó el tiempo necesario para construir una plataforma de aterrizaje de 100 metros. Una superficie de 100 metros cuadrados y 2 centímetros de grosor. Tomaría alrededor de 115 días. Eso es unas 100 veces más lento que asfaltar una carretera en la Tierra.
Pero en la Luna tienes algo que suele faltar en la Tierra. Tiempo. Curiosamente, no todo el tiempo del mundo, sino de la Luna. Una base lunar crecerá durante años y décadas, y en ese tiempo puede formarse gradualmente una red de superficies reforzadas. Con las carreteras construidas, surge la pregunta: ¿cómo se mueven los astronautas en una base lunar? En Apolo era sencillo. Los astronautas usaban trajes espaciales y recorrían distancias cortas en un rover abierto. Pero en una base permanente, eso sería muy ineficiente. Los trajes espaciales son pesados, grandes, consumen mucha energía y tiempo. Por eso, actualmente se están desarrollando vehículos completamente nuevos para la superficie lunar. Y uno de los proyectos más emocionantes viene de Japón. Movilidad en la Luna, el Lunar Cruiser. Cuando exista una base lunar, no se limitará a un solo punto. Todo lo contrario. Los recursos más interesantes, como el hielo de agua, suelen estar a varios o decenas de kilómetros de distancia. Los objetivos científicos pueden estar aún más lejos. Eso significa que los astronautas necesitan movilidad. Cada vez que los astronautas se ponen un traje espacial, comienza un procedimiento complejo. Preparar la esclusa de aire, liberar la presión, ponerse el traje y revisar los sistemas. Solo eso puede tomar horas. Si tuvieran que repetir eso varias veces al día, la mayor parte. La solución es un concepto completamente nuevo. Rover presurizados. Los astronautas se mueven en vehículos presurizados, no en trajes espaciales. Eso significa que pueden trabajar y vivir normalmente en el interior, sin tener que usar un traje espacial todo el tiempo. Uno de los proyectos más interesantes en este campo es el Lunar Cruiser. Este vehículo está siendo desarrollado actualmente por la agencia espacial japonesa JAXA, junto con Toyota. El Lunar Cruiser es como una casa rodante lunar, y puede alojar a 2 astronautas por unos 30 días. Incluye soporte vital, energía y estaciones de trabajo. Estos vehículos pueden recorrer cientos de kilómetros. Así sería posible avanzar lejos desde el campamento base. El principal límite aquí es el suministro de provisiones y aire respirable. Otra diferencia con los rovers Apolo es la fuente de energía. Mientras que Apolo usaba baterías, el Lunar Cruiser funcionará con celdas de combustible. Estas utilizan hidrógeno y oxígeno para generar energía eléctrica. La ventaja es la alta densidad de energía, rendimiento relativamente constante y que el subproducto es agua. En un entorno donde el agua es un recurso central, esto podría ser un sistema muy eficiente. El rover debe tener paneles solares desplegables y cumplir varias funciones a la vez. Son transporte, laboratorio móvil y alojamiento, como las casas rodantes. Los astronautas podrían hacer expediciones de varias semanas con ellos. El vehículo funcionaría como un puesto avanzado móvil. Adentro, podrían hacer experimentos, analizar muestras y datos, además de dormir y comer. Solo saldrían del rover para examinar un lugar específico y realizar una actividad extravehicular. Eso reduce mucho la carga para personas y tecnología. Pero los astronautas también deberán vivir en algún lugar. Y aquí comienza el siguiente gran desafío. Una base lunar no se construye de la noche a la mañana, aunque la noche lunar dura 14 días terrestres. Al principio, solo habrá pocas personas al mismo tiempo en la superficie. Para esta primera fase, la NASA ya ha diseñado un primer hábitat. Porque antes de hablar de grandes ciudades lunares o bases subterráneas, cualquier presencia a largo plazo necesita primero un puesto avanzado relativamente sencillo. Una especie de casa lunar. Y precisamente para eso, la NASA ya ha desarrollado un concepto concreto. Se llama hábitat de superficie fundamental. El nombre suena poco espectacular al principio, pero la idea detrás es bastante ingeniosa. Este hábitat será el primer alojamiento para astronautas en la Luna y servirá como base para futura infraestructura. Está diseñado para alojar hasta 4 astronautas al mismo tiempo. Sin embargo, probablemente no siempre estarán los 4 en el hábitat al mismo tiempo. La arquitectura del programa Artemis prevé que la mayor parte del tiempo 2 astronautas permanezcan en la base,
mientras que otros 2 realicen exploraciones más largas con un rover. El hábitat, como el rover, es espacio habitable, laboratorio, estación médica y centro científico a la vez. Y aunque a primera vista parece relativamente compacto, el interior está organizado de manera sorprendentemente compleja. El hábitat tiene 3 niveles con funciones específicas. El más bajo es un cilindro metálico resistente de unos 4 metros de diámetro. Aquí están los sistemas conectados directamente al exterior, es decir, la esclusa de aire, los trajes espaciales, el equipo para actividades extravehiculares y las áreas de trabajo para muestras geológicas. Aquí los astronautas examinan las rocas lunares antes de llevarlas a la vivienda principal. Eso evita que el polvo y las impurezas lleguen al resto del hábitat. Los astronautas suben al segundo nivel por escalera. Aquí hay una zona inflable, un módulo que se despliega tras el aterrizaje y amplía el hábitat a 6.5 metros de diámetro. Aquí están las instalaciones de higiene, equipos de entrenamiento y experimentos científicos. Destaca un laboratorio de biología donde se estudiará cómo reaccionan plantas y otros organismos a las condiciones lunares. Es un avance clave para la autosuficiencia a largo plazo. En la parte superior se encuentra el hábitat principal. Aquí están los dormitorios, una cocina pequeña, instalaciones médicas, estaciones de trabajo con computadoras y un área de investigación en humanos. Una base lunar no solo es para experimentos geológicos, también es un gran experimento médico donde los astronautas son sujetos de prueba. La NASA quiere entender cómo reacciona el cuerpo humano a estancias prolongadas en la Luna, cómo cambian la estructura muscular y ósea, y cuáles son los efectos a largo plazo de la menor gravedad. Estos conocimientos son fundamentales si algún día queremos viajar aún más lejos. Por ejemplo, a Marte. El Habitat Foundation es solo una solución temporal, diseñada para estancias de un mes aprox. Para que la base lunar crezca, se requieren estructuras más robustas, porque la Luna no es muy amigable. Los astronautas deben protegerse allí de varios peligros, es decir, de la radiación cósmica, temperaturas extremas, micrometeoritos, polvo y erosión. Un módulo metálico o inflable no basta a largo plazo para eso. Por eso, científicos ya trabajan en la siguiente fase de la arquitectura lunar. Para ello, usan uno de los métodos de construcción más antiguos: ladrillos. Revisar la historia ayuda a entender la nueva carrera lunar. En la fiebre del oro del siglo XIX, la mayoría de los buscadores no se hicieron ricos. El verdadero dinero lo ganaron aquellos que vendían palas y otras herramientas, operaban ferrocarriles o construían infraestructura. En la carrera a la Luna, este patrón podría repetirse. Para trabajar permanentemente en la Luna, se requiere más que cohetes y astronautas. Se requieren carreteras, plataformas, energía, hábitats y transporte. En resumen, infraestructura industrial completa. Muchas empresas ya se especializan en eso actualmente. Los peces chicos de hoy pueden ser tiburones mañana. Icon imprime edificios con polvo lunar, mientras Astrobotic e Intuitive Machines desarrollan vehículos y servicios de transporte a la Luna. Luna Outpost, Redwire y Sierra Space desarrollan robótica, manufactura y hábitats. Junto a grandes actores como Blue Origin y SpaceX, surge una industria totalmente nueva. Economía de infraestructura lunar a 380.000 kilómetros de la Tierra. Ladrillos, robots e impresión 3D. Para que los humanos vivan en la Luna, los edificios deben ser más resistentes que los primeros hábitats. La Luna es un entorno muy hostil. Allí no hay atmósfera, ni magnetosfera protectora. Hay enormes fluctuaciones de temperatura y un peligro constante por micrometeoritos. Durante el día, la superficie puede calentarse a más de 120 grados Celsius, y por la noche, la temperatura baja a menos 170 grados Celsius. Además, la radiación cósmica afecta directamente la superficie lunar. Un hábitat de metal o tela de paredes delgadas
no basta como alojamiento a largo plazo en esas condiciones. Por eso, las agencias espaciales siguen un concepto que parece simple a primera vista. Se usa el material disponible en el lugar, con polvo lunar. La idea es simple. El polvo lunar está compuesto en gran parte por partículas minerales que pueden solidificarse a altas temperaturas. Si calientas el regolito, puedes sinterizarlo, fundirlo o prensarlo. El resultado son bloques sólidos, esencialmente ladrillos lunares. Con esos ladrillos se puede recubrir los hábitats y crear una capa protectora gruesa. Hablando de ciencia de materiales. Cuando ves cómo los científicos intentan derretir o sinterizar el polvo lunar para construir estructuras completas justamente con eso, te das cuenta de lo fascinante que se ha vuelto la manufactura moderna. Por eso hicimos una prueba en el estudio. Imprimimos un cohete SLS por la misión Artemis II, usando nuestro Poser Core One. Y debo decir que el resultado se ve realmente brutal. Los detalles, la estructura, los propulsores mismos, las proporciones del cohete, todo sale sorprendentemente limpio. ¿Les gustaría comprar estos modelos en la tienda de Crónicas de Marte? Pensamos imprimir ediciones muy limitadas para misiones especiales. Por ejemplo, un cohete SLS para Artemis, un modelo de Starship u otros cohetes y vehículos espaciales. Escríbanlo en los comentarios. ¿Comprarían un modelo así y cuánto estarían dispuestos a pagar por él? Estoy hablando de un modelo del tamaño que tengo en la mano. O sea, aproximadamente 50 centímetros. Si ustedes mismos imprimen en 3D o quieren empezar a hacerlo, encuentran mi enlace de afiliado a Poser abajo en la descripción. Ahora volvamos a la pregunta principal. ¿Cómo se construye una base en un cuerpo celeste usando polvo lunar? Esta estructura tendría varias ventajas. Protege contra la radiación, reduce las diferencias de temperatura y ofrece una barrera adicional contra los micrometeoritos. El hábitat en sí, como un módulo inflable, estaría ubicado en el interior. Una versión moderna de la vieja idea. Primero construir una casa, luego una pared protectora alrededor. Es probable que las personas no construyan estas estructuras. Al menos no al principio. Y es aún menos probable mientras más avancemos hacia el futuro. La mayoría de la construcción la harán robots. Máquinas autónomas pueden recolectar regolito, calentarlo, formar ladrillos y luego apilarlos o imprimirlos. Eso reduce el riesgo para los astronautas y permite realizar trabajos de construcción incluso cuando no hay personas en la superficie. Gran parte de la infraestructura podría construirse antes de la llegada de las primeras tripulaciones a largo plazo. Curiosamente, China ya está muy activa en este tema. La Agencia Espacial China desarrolla hábitats impresos en 3D llamados Luna Pod Vessel. Es una estructura ovalada, parcialmente construida con ladrillos de suelo lunar. La construcción la harían robots y combinaría dos tecnologías: construcción tradicional con ladrillos e impresión 3D. Para averiguar qué tan bien funcionan estos materiales, China ya ha iniciado una prueba interesante. En 2024, investigadores chinos crearon ladrillos usando 5 mezclas de suelo lunar simulado. Las muestras se calentaron y endurecieron con 3 métodos distintos, pero la prueba principal no ocurre en la Tierra. En noviembre, estos ladrillos se enviaron y colocaron en el exterior de la Estación Espacial China Tiangong. Estarán varios años expuestos al vacío, radiación cósmica y temperaturas extremas del espacio. Tras unos 3 años, los investigadores quieren analizar cuánto ha cambiado el material. Los resultados pueden ser clave para definir la construcción de edificios lunares. Además de los ladrillos, existe otra idea inusual. La empresa estadounidense Skyports presentó un concepto para un programa de investigación de la NASA que parece de ciencia ficción. La idea es calentar el polvo lunar hasta que se convierta en una masa de vidrio viscosa. Después, la masa se infla con gas a presión, como en el soplado de vidrio. De esa manera, podría crearse una enorme cúpula de vidrio, porque la ventaja en la Luna es que casi no hay gravedad y no existe atmósfera. Las estructuras pueden ser más grandes que en la Tierra sin colapsar.
También se pueden poner varias capas de vidrio con aire entre ellas, similar a ventanas aislantes modernas. No está claro si esta idea se hará realidad, pero muestra lo creativos que son los conceptos de arquitectura lunar futura. Sin embargo, todas estas estructuras tienen una característica fundamental en común. Solo funcionan si hay suficiente energía disponible. Y es precisamente aquí donde una base lunar se enfrenta a otro problema. En la Luna, el Sol brilla intensamente, pero no siempre. Para ser exactos, solo la mitad del tiempo. Pero no como en la Tierra, de unas 12 horas, sino en ciclos de 14 días. Sin electricidad, nada funciona allá. Sin sistemas de aire, sin comunicación, sin instrumentos científicos y absolutamente sin calefacción. Aquí surge un problema poco considerado en la Tierra. La Luna tiene un ciclo de día y noche muy largo. Un día lunar equivale a 29.5 días terrestres. Son unos 14 días de sol y 14 de oscuridad. En misiones cortas como Apolo, eso no fue un problema. Los astronautas se iban tras unos días, pero una base lunar debe operar continuamente. 2 semanas sin sol son un gran reto para la energía solar tradicional. Varias misiones lunares han usado paneles solares. Eso funciona mientras haya sol. Cuando inicia la larga noche lunar, las temperaturas bajan muy rápido. Muchos rovers y módulos de aterrizaje se congelan y la mayoría no vuelve a funcionar. Aunque arranquen después del amanecer, las baterías y la electrónica suelen quedar dañadas permanentemente. Este riesgo es demasiado alto para una base permanente. El programa Artemis se enfoca en el polo sur lunar. Y justamente ahí el problema de la energía se vuelve aún más complicado. Muchos de los objetivos científicos más interesantes se encuentran en cráteres que nunca reciben la luz del sol. Estas llamadas Permanent Shadow Regions, o regiones de sombra permanente, han permanecido oscuras durante millones o incluso miles de millones de años. Ahí, los científicos sospechan que hay grandes cantidades de hielo de agua. El hielo es extremadamente importante. Puede usarse para agua potable, oxígeno e incluso combustible para cohetes. Pero precisamente esas regiones están completamente sin luz solar. La energía solar simplemente no funciona ahí. Por eso, la NASA ha estado trabajando desde hace algunos años en otra solución: reactores nucleares en la Luna. El proyecto lleva el nombre de Fission Surface Power. En principio, se trata de una pequeña planta nuclear que está siendo desarrollada específicamente para su uso en otros cuerpos celestes. El principio es igual al de un reactor en la Tierra. Los átomos de uranio se fisionan, generando una enorme cantidad de calor. Este calor se utiliza posteriormente para generar energía eléctrica. En la Tierra, el calor de los reactores nucleares suele usarse para evaporar agua. El vapor mueve turbinas. En el espacio no funciona tan fácilmente. El agua es un recurso valioso. Por eso, el concepto usa otra tecnología, concretamente el convertidor Brayton. En este proceso, el calor se transforma en energía mecánica y produce electricidad. El sistema es compacto, eficiente y también funciona en el vacío. La NASA tiene requisitos claros para estos reactores lunares. No deben superar 6 toneladas ni el tamaño de un automóvil. Para una planta nuclear, eso es extremadamente pequeño. Pero para una base lunar, esa potencia es suficiente al principio. Un reactor debe generar entre 50 y 100 kilovatios eléctricos. Eso es aproximadamente la misma cantidad de energía que consumen entre 30 y 40 casas unifamiliares. Para un pequeño puesto de avanzada, es más que suficiente. Uno de los candidatos más interesantes para este proyecto es una empresa que muchos asocian con autos de lujo: Rolls-Royce. Rolls-Royce no solo hace autos, también lleva más de 60 años creando reactores nucleares para submarinos británicos. Esta experiencia hace a la empresa un socio ideal para reactores compactos. Su concepto actual propone un microreactor ideal para la potencia que requiere la NASA. Un reactor así podría suministrar toda la energía necesaria para una pequeña base lunar. Y si la base crece, simplemente se colocan varios reactores uno junto al otro. El primer puesto de avanzada de la humanidad. Cuando todas estas tecnologías se combinan,
surge algo completamente nuevo. Caminos hechos de polvo lunar fundido, rovers que recorren la superficie durante semanas, hábitats protegidos por muros de regolito y una pequeña planta de energía que abastece a una base. Eso sería más que una misión nueva. Sería el primer puesto avanzado permanente de la humanidad fuera de la Tierra. Un lugar desde donde podríamos adentrarnos más en el sistema solar. A Marte, asteroides y quizá algún día más allá. Quizá ahí esté el mayor significado de la base lunar. No la luna en sí, sino lo que hace posible. Si aprendemos a vivir en otro mundo, habremos dado el primer paso hacia un futuro donde la humanidad ya no es de un solo planeta. Soy Sirwan, esto fue Crónicas de Marte. Gracias por escucharnos. Per aspera ad astra. También se podrían poner varias capas de vidrio con espacios de aire entre ellas.